¿Sabías que la Organización Mundial de la Salud calcula que 1.300 millones de personas, es decir, una de cada 6 personas en todo el mundo, sufren de alguna discapacidad importante? Y según el DANE, al 2018, de los 3 millones de personas con discapacidad que había en el país, solo el 26% recibía algún tipo de remuneración. ¿Qué pasa cuando la psicología y el derecho se unen? Se amplía la perspectiva y se enriquece el conocimiento sobre diversos temas. Quédate en este espacio, aprende y disfruta. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Psicoley. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Daniela, muy bien, gracias a Dios, muy expectante de lo que vamos a hablar en este día. Al igual que yo. Bueno, para los que no nos conocen, mi nombre es Daniela Vanegas, soy psicóloga. Mi nombre es Natalia Parra y soy abogada especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Bueno, hoy les traemos un tema muy interesante. Así es, increíble pero cierto. En el siglo XXI todavía existe exclusión en el mundo. Sí, aún no hay como tal en políticas de inclusión, ¿no? Exactamente, y en algunos casos y ámbitos es más palpable que en otros. Y no solamente afecta la vida social de las personas, sí, es cierto que están siendo excluidas, sino además otras áreas en las que ellos se desenvuelven. Uno de los ámbitos puede ser en el laboral. Se vive exclusión en el ámbito laboral, a pesar de que, si bien es cierto, existen políticas, existen normas que respaldan, que apoyan a las personas con discapacidad, realmente podemos evidenciar que de pronto nos quedamos un poco cortos al momento de la aplicación de las políticas, al momento de la aplicación de la norma. De pronto se ve como, bueno, existen muchos beneficios para las empresas que contratan personas con discapacidad, pero realmente no se ve como eh, ese regalo que es tener una persona con discapacidad. De pronto son personas que en algún momento podrían desempeñarse de alguna manera excelente. ¿O tú qué opinas Ujú. de Y eso? es que la inclusión precisamente se refiere a incluir a todas las personas en un grupo, en la parte educativa, en la parte laboral, ¿sí? Que de otro modo podrían quedar excluidas, ¿sí? Entonces hablamos de personas con algún tipo de discapacidad física, cognitiva, de algún tipo de condición social o entre otras razones, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que entender que hay diversidad de personas y que todas son agentes muy importantes para el crecimiento de esta sociedad. ¿Sí? Cada quien Totalmente. tiene un talento innato, ¿sí? Único, especial, que se puede ofrecer en diferentes áreas, ¿sí? Educativas, laborales y toda la sociedad en general. En ese sentido, a veces pensamos que porque son personas con discapacidad realmente no se pueden desempeñar de la mejor manera, pero yo creo que sí podríamos contraponernos a ese argumento y decir que en efecto ellos sí se desempeñan en muchas labores. Por ejemplo, Daniela, imagínate que hay un café en Colombia que es atendido exclusivamente por personas con síndrome de Down. En serio, yo no sabía. ¿Y dónde queda? Bueno, ese queda en un corregimiento de la Florida, en Risaralda. Ay, súper para ir. Excelente. Y me gustaría que pudiéramos ver algunas imágenes de lo que este café significa para nuestro país. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de un ambiente laboral inclusivo donde los propietarios o empresarios fueron proactivos a la hora de reclutar y contratar a estos empleados con discapacidad, ¿sí? Y Qué además les hermoso, estaba me parece ofreciendo, realmente. sí, mira los tan bellos ellos como trabajan con esa vocación. Wow, y pensaría uno que realmente no existen empresas en Colombia en la que realmente incluyan a esta población, pero veremos aquí que en efecto se ha dicho que el 100% de los trabajadores allí son personas con inclusión. Entonces, en definitiva, no existen límites para efectos de esta población. Sí, una discapacidad en realidad no es un límite para que ellos puedan mostrar todas sus capacidades, ¿sí? Y esta empresa pues les está dando este beneficio
a estas personas con una situación social en particular, ¿no? Claro, y si el 100% de las personas son atendidas por personas con síndrome de Down, en definitiva, creo que hay mucho talento, hay Si mucho esto es talento. algo innovador, algo que no se ve con frecuencia, pues es más, yo ni sabía que existía este café. Wow, sí, súper curioso que podamos ver estos espacios, estos escenarios donde de pronto podemos analizar que la exclusión no siempre está presente, sino que hay lugares en los que sí se incluyen a personas con discapacidad. Y es que la inclusión laboral es crear precisamente esa cultura en el lugar de trabajo que promueva el acceso al empleo para todas estas personas, ¿sí? Sin importar sus capacidades físicas, su origen social. Es decir, que exista una igualdad de oportunidades para que todos tengan un trabajo digno y que puedan generar a sí mismo ingresos para su sustento. Total, inclusive vemos acá como ellos son mucho más alegres, ¿cierto? Que las personas que no tienen discapacidad, o sea, y esto pues traerá también para la empresa, para el café, mucha más emoción de ir a visitarlos, no sé, yo creo que eso es un factor diferencial. Sí, esto va a ser una atracción de muchos clientes porque es algo totalmente diferente y ellos se caracterizan mucho por esa pasión en el servicio al cliente. Lo hacen con más entrega, con más dinamismo que una persona que no tenga ningún tipo de discapacidad y a veces pues el servicio al cliente no es tan bueno como lo ofrecen estas personitas. Totalmente. Bueno, excelente ver este panorama y Daniela, ¿cuándo vamos a ir al café? Tenemos que ir, planeemos bien qué Por día podemos supuesto que sí, y nos vamos también para les podemos Risaralda. grabar de cómo fue la experiencia de nosotras allá. Entonces, este video definitivamente es muy emotivo, muy motivacional también, ¿sí? De ver que todas estas personas tienen un trabajo digno y que están siendo inclusivos. Entonces, definitivamente este es un ejemplo de que sí, las empresas sí pueden diseñar puestos de trabajo que sean de fácil acceso para las personas con discapacidad. Excelente. Y bueno, al respecto quisiera mencionar que en Colombia existe un marco normativo de la discapacidad, empezando por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Y Colombia adopta esta convención mediante la Ley 1346 de 2009. Esta reafirma la responsabilidad del Estado de establecer mecanismos, sistemas de garantía del ejercicio de esos derechos de las personas con discapacidad sin discriminación por motivo de su condición, ¿cierto? Claro ejemplo en este café es que no existe discriminación, ¿cierto? Desde un principio no se vio como, ah, bueno, si son personas con discapacidad, entonces no pueden trabajar acá, no, al contrario. Antes, si son personas con discapacidad, que trabajen acá. Entonces, en realidad, aquí no hay ninguna discriminación y eso es lo que establece eh, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, aquí también entra de que los sueldos de ellos sean justos, ¿sí? Que ganen igual que lo haría como una persona que no tenga ningún tipo de discapacidad, porque esto también se ve mucho y es que, listo, les ofrecen el trabajo, pero le disminuyen el sueldo, ¿no? Solamente como tal por tener la discapacidad y esto ya no es como muy inclusivo de parte de ellos. Claro, y el marco normativo sí es claro en cuanto a ello, y es que no puede haber un factor diferencial por su condición, ni en salario, ni en ningún aspecto. O sea, digamos que el trato debe ser totalmente igual, tanto en efectos de derechos laborales o algún otro derecho que ellos tengan, ¿cierto? No existe ninguna, eh, de pronto, inaplicación de alguna norma por su condición. Claramente no, porque no se puede discriminar. También existe la ley estatutaria número 1618 de 2013, la cual garantiza y asegura el ejercicio efectivo de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Y en esta norma se establecen
medidas de inclusión, acciones afirmativas, ajustes, eliminando toda forma de discriminación a las personas por razón de su discapacidad. Esto, igual, esa norma requiere reglamentación, programas, acciones tendientes a garantizar los derechos, beneficios y obligaciones laborales de las personas con discapacidad. Es decir, la norma, si bien es cierto, respalda a esas personas, apoya a las personas con discapacidad, y establece también cuáles son las entidades competentes para ello. Es necesario que esto se reglamente mediante otra normativa especial al respecto. Y que comiencen a diseñar puestos de trabajo que van a ser muy prácticos para ellos por las habilidades cognitivas que se requiere y que ellos pues tienen, que ellos poseen, ¿sí? Entonces, quizás en los procesos de selección, ¿sí? De reclutamiento y selección, que empiecen a aplicar, las empresas podrían empezar a aplicar ciertos instrumentos, pruebas cognitivas, por medio de alguna exploración neuropsicológica, ¿sí? Que permitan explorar estas funciones cognitivas que poseen ellos, como la atención, la memoria, el lenguaje, la inteligencia, todas las funciones ejecutivas, lo cual va a ser un recurso valioso que ellos podrían utilizar para determinar si la vacante se adapta al perfil de la persona con discapacidad que se haya postulado, ¿sí? Como en su lenguaje, ¿sí? Es fluido, comprensible, tiene buenas habilidades sociales, entonces lo podríamos dejar en este puesto de servicio al cliente. Ah, no, es que este tiene una atención más selectiva, entonces nos puede servir más en este puesto de trabajo, y que empiecen a determinar por medio de toda esta evaluación neuropsicológica que se les pueden dar a ellos, sin Totalmente. dejarlos excluidos. Inclusive el decreto 2011 de 2017 establece el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en las entidades del sector público y se aplica a todos los órganos, organismos, entidades del Estado en las tres ramas del poder público a nivel nacional, departamental, distrital, municipal, ¿cierto? Y deben tener un número mínimo de trabajadores de acuerdo al número total de los trabajadores de la planta de personal. Entonces es importante esto porque eso es una exigencia que establece la norma. Es decir, por ejemplo, si tiene entre 1 y 30 trabajadores, mínimo debe tener una persona trabajadora con discapacidad, O ¿cierto? sea, por cada No, si 30. tienen entre 1 y 30 trabajadores, entonces debe tener, o sea, digamos en este lapso de, de trabajadores, o sea, Ujú. desde que tenga 1 hasta el 30, debe tener mínimo un Por lo trabajador con menos uno. discapacidad en el sector público, ¿cierto? Por ejemplo, cuando son más de 200 trabajadores de la planta de personal, entonces debe tener mínimo 5 trabajadores con discapacidad. Entonces, la exigencia la establece en la norma de acuerdo al número total de trabajadores de la planta. ¿No? Y también al tener de pronto personas con una discapacidad física, ¿sí? O bueno, también cualquier tipo de discapacidad, la empresa debe tener como el diseño de su infraestructura Ujú. asequible para ellos, ¿sí? Si Claro, de pronto es una persona en silla de ruedas, pues que tenga rampas, ¿sí? Para que ellos se puedan movilizar y desplazarse de su puesto de trabajo a otras oficinas, bueno, lo que requiera el perfil para que ellos se sientan incluidos y puedan movilizarse más fácilmente. totalmente, sí, eso no puede ser como solamente que la norma establezca la posibilidad de contratar personas con discapacidad, sino además que se establezcan todas las condiciones necesarias para tal efecto, ¿cierto? Y Ujú. al respecto, hay que mencionar que cuando se omiten cumplir estas obligaciones, también existen sanciones, ¿cierto? Porque podrían verse inmersos en un proceso por incumplir esta exigencia que establece la norma. Entonces, no solamente es que la exigencia está ahí y ya, sino que además el incumplimiento podría generar alguna consecuencia. ¿No? Y es que va a ser provechoso para ellos, ¿sí? Total. Porque ellos tienen ciertas habilidades, las personas con una discapacidad cognitiva, ¿sí? Poseen destreza manual superior, desarrollo de trabajos manuales muy repetitivos y mecánicos, y ellos se graban como tal su rutina,
¿sí? Entonces son muy meticulosos, se destacan por su perfeccionamiento, por la organización, hay eficiencia en los trabajos técnicos de informática, de administración, pueden desarrollar una memoria a largo plazo, ¿sí? Ellos también tienen esta capacidad de repetición extraordinaria. Que quizás Excelente. se observa mucho en personas con síndrome de Down o autistas, y también pues el carisma de su personalidad, que sean buenos en estos puestos de atención al servicio al cliente, ¿no? Claro, excelente, Entonces, porque pueden desempeñarlo muy bien. sí hay cargos que se adaptan a ellos como auxiliares administrativos, pues que servicio al cliente, auxiliares de bodega, en Ujú. cocina, pastelería, organizadores de archivo, en lavado de autos, jardinería, organización de estantes, personal de limpieza, auxiliar de aseo. ¿Sí? Son puestos que van a ser muy provechosos para ellos. Wow, excelente. También me gustaría mencionar que la ley 1618/2013 establece que todas las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo y que para garantizar este efectivo ejercicio del derecho, el Ministerio del Trabajo o las demás entidades competentes deben adoptar las medidas necesarias, expedir un decreto reglamentario, garantizar la capacitación y formación de esas personas con discapacidad, fortalecer los programas de ubicación laboral de esas personas con discapacidad, desarrollar planes y programas de inclusión, generar como esos ingresos para esas personas con discapacidad. Es decir, las entidades del Ministerio del Trabajo, empezando por ahí, y todas las demás entidades competentes tienen la obligación de garantizar este derecho al trabajo. Y bueno, no solamente eso, porque también tienen derecho a la protección social y bueno, a todos los derechos inalienables de las personas, pero a este nos hacemos de referencia porque es, digamos, en el que se ha visto mayormente la exclusión, ¿cierto? Que es en el laboral, pero la norma garantiza completamente esta posibilidad de acceder a un trabajo. Bueno, y de pronto no todo será malo, porque según hay unas cifras del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Que entre los puntos más altos de materia de empleabilidad, ¿sí? Encontramos que entre el 2019 y el 2022, 17.000 personas con discapacidad se vincularon de manera exitosa laboralmente en Colombia, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, pues Súper. esto es una buena noticia, pues como en este panorama de inclusión laboral para las personas con discapacidad. Excelente. Y para los empleadores quisiéramos también recomendarles que den aplicación a esta inclusión de personas con discapacidad porque la norma también establece beneficios para aquellas empresas, para aquellos empleadores que adoptan a personas con discapacidad como parte de su personal. Por ejemplo, los empleadores que contraten personas con discapacidad tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones pagados durante el año o periodo grave a los trabajadores con discapacidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué Mm. significa esto? O sea, se le va a descontar, o sea, digamos, está el 100% del valor que se le pagó a esa persona durante ese año, entonces se va a descontar el 200%, se multiplicaría ese valor por dos y ese sería el valor que se le descontaría, ¿cierto? Entonces existen beneficios a nivel tributario y en otros aspectos también para los empresarios, para los empleadores que apliquen las normas, para los empleadores que acepten en sus empresas a personas con discapacidad. Entonces, la invitación es que los empresarios diseñen puestos de trabajo para personas con discapacidad, que empiecen a incluirlos, porque ellos se sienten muy motivados a la hora de ser incluidos, y además les ayuda a adquirir y fortalecer una imagen más positiva y útil de sí mismos, ¿sí? Porque se sienten reconocidos socialmente y que están siendo parte de un grupo social. Además, aumentan su calidad en las interacciones sociales y les permite la posibilidad de independizarse económicamente, pues porque están recibiendo un salario, ¿no? Es una Claro. forma de realización personal, de sentirse útiles, de que van a ocupar su tiempo realizando actividades para las que se han formado, ¿sí? Para las que van a aportar grandes cosas, van a fortalecer los valores importantes como la responsabilidad y la seriedad, y pues de esta manera van a influir en su estado de ánimo. Se van a sentir motivados, felices, entusiastas, lo cual va a permitir o favorecer su bienestar físico, mental y social.
Claro, excelente. Además que, digamos, para esos empleadores, la cuota de aprendices a la que está obligado a contratar se disminuye en un 50% si los contratados por él son personas con discapacidad en un número del 25%. Entonces, se le va a disminuir esa obligación. Y también van a ser preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de licitación, adjudicación y celebración de contratos. ¿Cierto? También tienen prelación en el otorgamiento de créditos de organismos estatales siempre y cuando se orienten al desarrollo de estas personas con discapacidad. Y en general existen muchísimos beneficios para aquellos empleadores que puedan establecer también esos derechos para las personas con discapacidad. Y respecto a estos beneficios, me gustaría aclarar que al principio pues mencionamos que las personas en situación de discapacidad que estuvieran en las empresas en cierta proporción, entonces esas empresas iban a tener un beneficio, pero me gustaría aclarar que mm, el beneficio para estos efectos en el sector público aplica cuando las empresas que participen en procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos si cumplen ese número de personas con discapacidad vinculadas laboralmente, pueden tener un 1% adicional de la totalidad de los puntos, ¿cierto? Entonces, las personas participan en estos concursos, en estas licitaciones públicas, y si acreditan esto, entonces van a tener ese punto adicional. Entonces, por ejemplo, hacía mención que las empresas de 1 a 30 trabajadores deben contar con una persona en situación de discapacidad. Las empresas, por ejemplo, de 31 a 100 trabajadores deberían contar con 2 personas en situación de discapacidad. Si tienen, por ejemplo, de 101 a 150 trabajadores, entonces deben tener 3 personas con discapacidad y así establece la norma, así sucesivamente. Entre más pues trabajadores tienen, más va a ser la exigencia de ese número de trabajadores para que apliquen a ese beneficio. Bueno, empleadores, entonces ahora que conocen todas estas cantidades de beneficios que ustedes tienen por incluir a las personas con discapacidad en sus empresas, pues sí se hace bueno que empiecen a diseñar puestos de trabajo especialmente para ellos, que empiecen a incluirlos y va a ser muy beneficioso para ambas partes, ¿sí? Va a ser un ganar-ganar, ambos van a poder aportar este cambio social. Qué Así es. bueno por todo esto. Entonces, terminamos nuestro video. Así es, muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a leer la cartilla que presenta el Ministerio del Trabajo para que miren todos los beneficios que tienen y que den aplicación a esto, que le den la oportunidad a aquellas personas que se encuentran en una situación de discapacidad porque quizá pueden ser muy sorprendidos. ¿Sí? Porque aquí entre todos nos ayudamos. Esperamos que les haya gustado mucho y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Adiós.